buenos días a quienes nos empiecen a escuchar, a quienes nos empiecen a ver y a seguir, y acá a quienes nos encontramos reunidos, y también a quienes posteriormente, habiendo terminado la transmisión, reciban este video, y también directamente en Facebook quedará el testimonio, pero luego ya el video con algo de edición publicado en YouTube, y en también la pista de sonido en mi perfil en SoundCloud. Todo esto a nombre de este hijo de Dios, Jorge Macías Benítez, pastor Jorge Macías Benítez, tanto en Google Plus como en Twitter en edición, y en el canal de YouTube en Reino de Dios Ministerios. En mi nombre o en el Reino de Dios Ministerios podrán encontrar el video, el testimonial y también la pista de sonido. Esta mañana el Señor, y luego de que bienvenidos, de que les dé la bienvenida a su casa, a recibirles, a abrirles el corazón, a tenderles la mano aquí a quienes están con nosotros, pero también a quienes empiezan. Andrea, Til, amigas, bienvenidas a esta transmisión y a este compartir de lo que Dios nos da, de lo que es Dios en el tiempo y en esos momentos durante la semana le busco, empieza a hablar a mi corazón. En esta reunión de la semana pasada apenas comentaba que no sabía si iba a ser posible el Señor a continuar con este tiempo de grabación, con este tiempo de ministración en esa serie en donde hablaba del carácter, y para mi sorpresa efectivamente el Señor manda una señal. El Señor me dice: empieza en el nombre de Jesús a hablar de algo distinto, una nueva serie que le llamó, y me sorprendió el Señor, Código Reino. Nos va a ministrar del reino de Dios, pero le llamó a la serie Código Reino. Bienvenida, prima Cristina, bienvenida y bendiciones. Código Reino es el nombre de esta nueva serie que el Señor nos está dando, pero el mensaje concreto para esta mañana del día 22 de julio del año 2018 es Startup Reino. Me llamó muchísimo la atención que me pidiera que le pusiera este nombre. Startup Reino fue el nombre que me pidió le pusiera, y nuevamente les pediría, si ya están recibiendo el sonido aquí en Facebook Live, me hicieran la señal con un dedito o alguna cuestión y me dijeran: sí, listo, ya se está escuchando. Startup Reino es el nombre, pero cuando me dieron el título, y muy a propósito de algunas actividades que en adición a mi, actividad secular como director en una compañía de seguros, y en fechas recientes me hicieron invitación a una organización de líderes de tecnología a nivel mundial y desde Europa, y lo que les llamó la atención es que yo utilizase las redes sociales más para compartir del Evangelio del Reino más que de hablar de la tecnología. Hablo concretamente de estas redes profesionales, y me decían: ¿por qué lo haces así? Y le digo: bueno, porque para poder ser, primero tengo que creer, y para creer tengo que tener convicciones. No puedo ser leal si no soy fiel a aquello en lo que creo. Así es que empezó el trabajo, empezó el camino y empezó todo este proceso en el cual empecé a compartir. A ellos les llama la atención, y no les hago la historia larga, de un mes y medio para acá empecé en trabajo en una actividad adicional a otras que, como saben, siempre ando activo, metido, participando, colaborando y compartiendo de lo que Dios me da, no solo en mi trabajo secular, no solo los domingos, entre semana con distintos mensajes en las diferentes redes sociales, pero sobre todo hablando de los valores que Dios ha puesto en mí. Tal manera que al empezar a participar en esta organización de líderes de tecnología a nivel mundial, y soy miembro del Consejo de Administración desde mes y medio más o menos a la fecha, empezaron a suceder un montón de cosas. Y entonces empecé a hablar concretamente y a participar, y próximamente habrá algunos webinars que se llaman transmisiones como esta en vivo para ciertos temas de negocios, pero con un toque del reino de Dios. Así que por eso este Startup Reino me rompió la cabeza, por así decirlo,
y empezaron a suceder cosas maravillosas, porque sin ninguna duda, cuando uno empieza a trabajar, a hablar y a vivir con los valores que Dios nos da, empiezan a suceder cosas que uno no puede explicar, pero que bendicen y que multiplican. Así que el mensaje de esta mañana, del domingo 22 de julio del año 2018, es Startup Reino, que quiere decir más o menos algo así como primer arranque del reino. Ahora, ¿cuál es la razón, amados? ¿Cuál es el propósito de Dios en ministrarnos del reino, de su reino? Porque aquí estamos hablando del reino de Dios. Y vamos a ir al fundamento que Dios me dio, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 31 al 34, que dice: así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse cada día. Y cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra del Señor. Es la versión Dios habla hoy, por cierto, por eso se escucha un poco distinta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Padre bendito, que tomes, Señor, este tiempo y que seas tú, Padre, el que hable. Que uses este hijo tuyo y que esta boca y este corazón y esta mente, Padre, sentidos todos, pero llenos de tu espíritu, guiados, Padre mío, hablen y suelten palabra de vida y de bendición, Padre mío, para que se reciba, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén, amén y amén. Amados, a quienes nos ven, y nuevamente les pido, me confirmen si ya reciben sonido, clamando al Señor, como les compartía, por recibir visión, como lo hago todas las semanas, e instrucción de sus próximos pasos, de aquello que Él quería. Efectivamente termina una serie y empieza esta nueva, Código Reino. Y hay un propósito concreto que tiene mucho que ver con aquello que en mi caso Él me habló tiempo atrás. Pero tiene mucho que ver con lo que nos ha venido hablando. Terminó una serie donde instruyó y edificó al carácter de nosotros, al carácter de los hijos de Dios, pero al carácter de cualquiera. Hace algunos meses puso en mi corazón el escudriñar la misión que Él encargó a un hijo suyo, un hijo en Cristo, un hermano en Cristo colombiano de nombre Juan Villegas. Su libro se llama así, Código Reino, por cierto. Y yo empecé a escudriñar con atención y ver, discernir y recibir que mucho de lo que este hermano escribía es de lo que a mí también me ha venido hablando el Señor. Me ha venido hablando el Señor. Y al empezar a hacerlo, pues, me encontré muy pronto en unidad con este hermano Juan Villegas, pero también muy pronto con la visión, al menos parcialmente compartida, que Dios le entregó a este hermano Juan Villegas y es la que también me da a mí. Y de esa comunión nació esta nueva serie, Código Reino, que es como me pidió le llamara. Y en este primer mensaje, es un mensaje que nos quiere dar, va a ser un poco extenso, quizá un poco más de lo común, contexto de lo que va a ser esta serie. Pero hay una declaración concreta que te quiero compartir y que dice: Jesús reveló el código secreto del reino de Dios a quienes esperaban un Mesías político. Y aquí me detengo. En el contexto de Judea, de la Judea en la que nació Jesús, de la Judea que describe el caminar de Cristo en el Nuevo Testamento, pero también de los apóstoles, más los 70, más los que lo siguieron, más Pablo y la obra que Dios le encargó a Pablo. Ese pueblo de Dios, ese pueblo israelita, ese pueblo judío, esperaban un Mesías, un ungido enviado por Dios, político. Léase, pensaban en un rey que gobernara físicamente, que los liberara, que liberara a Israel de la opresión romana, restaurando así a su nación. Tanto los discípulos de Emaús como los apóstoles que eligió se enamoraron de su fantasía y no de Jesús como una persona real, como una
persona verdadera. Y aquí quiero detenerme, esa es la declaración. Es una declaración muy fuerte, casi anticristiana, casi antife. Y digo casi porque si tú hablas y yo trabajo en una compañía de capital 100% del pueblo de Dios, 100% judío, tengo interacción con ellos, estoy sentado en el consejo de administración de esa compañía, doy consejo a hijos del pueblo de Dios, estoy sentado entre príncipes del pueblo de Dios, así que puedo afirmarte, a menos de que sean judíos mesiánicos, siguen esperando la llegada, la venida de su Mesías. Eso no me impide, y esto es gracia de Dios, estar sentado con ellos y hablar de lo que yo creo, de que ese Mesías ya vino. Por eso te puedo decir que esta declaración que te acabo de compartir es muy verdadera, muy real. Ellos siguen esperando un Mesías espiritual, el que vivieron siendo judíos entonces, aún siendo apóstoles, mientras estuvo con ellos, y hasta que no estuvo el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en aquel aposento alto, ellos no entendieron que estaban viendo y viviendo con el Mesías, el ungido de Dios. Les invito entonces a reflexionar, por ejemplo, y solo a manera de ejemplo, en una pareja que se enamora de sus propias fantasías sobre su cónyuge, por ejemplo. Que en lugar de aceptar a la persona como es y sin pretender cambiarla según la propia imagen y semejanza. ¿Aceptas tú, por ejemplo, o yo, a tu pareja exactamente como es, sin pretender cambiarla? Y miren que yo tengo prácticamente 30 años de casado. Yo no puedo decir que completamente recibo la manera de ser mi esposa o ella la mía exactamente como soy. Y aquí a quienes están escuchando y viendo y están también ya casados, o tienes novia pues o novio, o simplemente has vivido y visto el cómo se desempeñan otras parejas, entenderás o aún mejor discernirás internamente de lo que estoy hablando, que no es común que se entiendan y se reciban sin juicio, sin crítica, exactamente como eres. Y en Cristo yo te pido que escuches lo siguiente con mucha atención, incluso clamo a Dios por discernimiento, hablo de internamente en tu espíritu para todos los que escuchen y vean hoy en este momento acá en redes sociales o posteriormente en la publicación. De acuerdo a la narración evangélica, en el caso de Jesús, ninguno de sus más íntimos entendió este diseño, este secreto del mensaje del reino de Dios. Al menos hasta el día de Pentecostés, como ya les compartía. Y sin duda, para hacer una pausa y pedir discernimiento a Dios, medita en esto que estoy compartiendo, si no conoces la historia, que por cierto se encuentra en el capítulo 1 y 2 de Hechos, del libro de Hechos. Jesús mismo luego dijo en Juan 14, versículos 25 y 26, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Y es que, amados, Jesús deja testimonio de que una vez inaugurado el reino por su vida, por su pasión, todo ese proceso que lo llevó a estar en aquella cruz y entonces su muerte y luego al tercer día esta resurrección. Le pedirá al Padre que les mande otro consolador, otro defensor. Habla la palabra de Dios de el Espíritu de verdad para que esté siempre con todos. De hecho, el Hijo de Dios está a la derecha del Padre, junto con el Padre, pero nos dejó al Consolador, al Espíritu de verdad, que siempre está entre nosotros. Y siempre está, como dice Apocalipsis 3:19, tocando a la puerta. Pero Él no va a entrar si tú no le abres. Porque es tu corazón el que está ahí dispuesto o no a entrar. ¿Lo vas a dejar? Es la pregunta que tú te tienes que hacer. Dice en Juan 14:16,
Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Palabra de Dios. Lo dice clarísimo la palabra de Dios. Nos dejó al Consolador, al Espíritu de verdad, al ascender y hasta estar a la derecha del Padre, ahí sentado en el trono de la gracia. Pero nos dejó al Consolador con nosotros, pero no en nosotros. Porque para que esté en nosotros, tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón e invitar a que Él entre a ti y habite en ti. Y entonces serás bautizado en el bautismo del Espíritu Santo, conforme dice también el libro de Hechos en el capítulo 19, en testimonio del propio Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mensaje concreto, de esta startup del reino? Y es que esta serie de mensajes, Código Reino, y en concreto este primer mensaje que Dios nos entrega para darnos contexto, para establecer su atmósfera. Un entorno, un contexto, un olor, un sentido, que estemos en una esfera en donde seamos inmersos, influidos de reino, pero no de cualquier reino, de su reino. Startup reino o puesta en marcha reino, porque eso es lo que significan las palabras startup. Puesta en marcha reino. Tiene como visión y propósito del Padre, de Cristo en su Espíritu Santo, plantearnos, presentarnos un relato y enseñanza que son diseños suyos para fundamento y edificación, de la forma en que las escrituras judeocristianas, es decir, el Pentateuco, parte del Antiguo y Nuevo Testamento completo, dan a conocer la persona, la vida y la misión o propósito de Jesús. Una visión o propósito que era, que es, que han sido, que van a seguir siendo para establecer el reino de Dios. Que por cierto, establecer el reino de Dios es una frase utilizada 135 veces a lo largo de la narración de los evangelios en el Nuevo Testamento. Y es que, amados, Jesús nos enseña por medio de su palabra, de la palabra de Dios, que el cristianismo, que no es una religión como les compartía apenas un par de días atrás en las redes sociales, justamente para que te hable de reino, lo primero que tienes que permitirle a Dios es que te quite religión. El viernes en la mañana, reunido en una reunión de negocios con un americano que tiene ya 10 años viviendo en México y con el cual justamente vamos a realizar este webinar en unos días. Es un webinar de negocios, no tiene nada que ver, aunque como ya les dije, yo utilizo los principios cristianos, los valores fundamentales de la palabra de Dios, le hace del reino de Dios, del Padre mismo, de Dios mismo, de Cristo, en cualquier tipo de reunión. Y él me decía y me cuestionaba cómo era que no utilizaba el lenguaje de negocio en ninguna red social, y yo le decía, precisamente para dar testimonio de que nada puede ser si no es a partir de él. Y me preguntaba al respecto de esa publicación, ¿por qué dices que tiene Dios que sacar? Porque, por cierto, él es metodista de nacimiento en Estados Unidos. Y me dice, ¿por qué hablas de que Dios tiene que quitar la religión para hablarte del reino, Jorge? Y le dije, porque el hombre creó la religión. Y Cristo nunca habló ni de religiones, nunca habló de denominaciones, solo habló del reino que tiene que ser restablecido para que sea manifiesto el propósito del diseño original del Padre. Jesús nos enseña por medio de la palabra de Dios que el cristianismo nació como la manera de vivir y de experimentar al reino de Dios. Repito, Jesús nos enseña por medio de la palabra de Dios que el cristianismo nació como la manera de vivir y experimentar el reino de Dios. En Cristo, y si me lo permites, amado, quiero
yo invitarte a reflexionar, o aún mejor, a discernir. Cristo es el Hijo de Dios, durante el tiempo que caminó entre nosotros como Jesús, el Hijo del Hombre. Y así es como testimonio de la inspiración del Espíritu Santo, escrito grande parte del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento hablando también, y nos enseña cómo el reino de Dios, y en el Nuevo Testamento, no solo en el Evangelio, habla de las buenas nuevas, pero no necesariamente como lo interpretaron apóstoles y otros. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es este startup reino, como les estaba hablando, esta puesta en marcha del reino, que es de lo que nos quiere hablar el Señor esta mañana? El nombre Jesucristo como tal es la fusión de un nombre propio, Jesús, y de un propósito, Cristos, el ungido. Otra vez, el nombre Jesucristo es la fusión de un nombre propio, Jesús, y de un propósito, Cristo. Jesús es Yoshua, Yahvé, Josué en hebreo, el que salva o el que ha salvado. Jesús mostró y sigue mostrando ser uno con Dios, a quien le dice Padre, Abba, como nos muestra Marcos en el capítulo 14, versículo 36. Ello nos da parentesco, nos da la oportunidad de ser incluidos, de ser injertados en la cepa. ¿A quiénes? A toda la creación. Claro, como dice Romanos 10, 8 al 10, si tú lo decides, aquel que creyere en el corazón y confesare con su boca que Cristo es el Señor y que Padre, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una decisión. Y entonces, y solo entonces, podrías ser injertado en la cepa. Juan 20, 17 hablando, dice: di a mis hermanos que voy a reunirme con quien es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Amén. El propósito de Cristo en griego, del hebreo Mesías, Mashiach, significa ungido. Ungido. Se refiere a la expectativa mesiánica de un redentor que sería hijo de David, el rey que logró la unión de las tribus del pueblo elegido por Dios, Israel. Visto solo mentalmente, déjenme entrar así, solo mentalmente, solo razonadamente, Jesucristo es pues una palabra compuesta del vínculo entre el personaje histórico, Jesús, el de Nazaret, y el papel mesiánico que le atribuyeron sus primeros discípulos y seguidores. Estos se llamaron cristianos por primera vez, cristosanos, pequeños cristos, cristianos, por primera vez en Antioquía, en el año 40, entre el año 40 y el año 44 después de Cristo, conforme a lo dice Hechos en el capítulo 11, versículo 26. Y en esta serie de mensajes, Código Reino, el Padre nos quiere ministrar al respecto de este código del reino de Dios. ¿Qué es lo que se supone debiéramos de celebrar en cualquier culto, en cualquier reunión, en cualquier liturgia, en cualquier asamblea o como sea que la llamen los cristianos? A mí, por ejemplo, me pidió llamarle asamblea a estas reuniones. Jesús durante los últimos 3 años de su vida predicó de la palabra, predicó y obró las buenas nuevas de que el reino de Dios estaba llegando. No dijo llegó o va a llegar, dijo está llegando. Ya está aquí. La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver.
o pueda discernir interiormente. Dice la palabra de Dios que las cosas de Dios y del reino son locura para el hombre natural. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. No se va a decir, aquí está el reino, o allá está el reino, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. En Lucas 17:20 lo dice con toda claridad. Jesús, para difundir el anuncio del reino, se dedicó a hacer discípulos, a replicarse, por decirlo de esta manera, seguidores, creación de Dios, hijos de Dios, que creyeran en Él como hijo de Dios, compartiéndoles de las enseñanzas del reino para que cuando Él partiera, el Espíritu Santo les redarguyera, afirmara todas esas enseñanzas para compartirlas para la posteridad. Id y haced discípulos a las naciones, dice Mateo al final de ese libro en el Evangelio. No hay en ningún escrito cristiano una definición concreta al respecto de qué es el reino. En su tiempo, quizá era tan obvio, tan natural, el referirse al reino que a nadie se le ocurrió decir de qué se trataba esto del reino. Dado que el sistema de gobierno en aquel tiempo era monárquico, esto es, teniendo como cabeza de gobierno a un rey. Sin embargo, había señales. Y el hecho es de que los discípulos del reino continuaron asistiendo a las sinagogas judías, hasta que fueron segregados de ellas, según algunos historiadores, por admitir mujeres en las celebraciones del sábado. Como ya no podían asistir a la sinagoga, empezaron a utilizar la palabra asamblea para referirse a las reuniones que hacían en las casas de los seguidores. Asamblea en el griego significa iglesia, eclesia, con K, con doble K. ¿Capichi? De ahí, amados, que Dios, en lo particular, hablo en primera persona, me dio 3 años y medio atrás instrucción de llamarle asambleas a estas reuniones, a estas transmisiones, a este compartir en redes sociales, pero también aquí en vivo. Y ahora escucha, amado. Los primeros cristianos creían en la inminente llegada del fin del mundo. Desde hace 2000 años, los cristianos ya creían en la inminente llegada del final de los tiempos. ¿Te suena conocido? ¿Has escuchado mucho como yo? Cristo ya viene. Y si sí, gloria a Dios, porque esa es su promesa. Y si no, gloria a Dios, porque no estamos haciendo nada de lo que su palabra dice, Unidos ni estamos. Si algo no tenemos hoy es unidad. Ya hasta creamos, desde hace centurias, multitud de denominaciones y formas de entender con la mente y de vivir la fe o la religión, porque ya ni fe es a veces. ¿De qué nos habla Dios? ¿De qué nos habla el Todopoderoso, el Padre? De vivir en unidad. No hablemos de lo que nos hace distintos, no vivamos conforme a lo que nos hace distintos, vivamos y hablemos de acuerdo a lo que nos une, a lo que nos hace únicos, siendo hijos de Dios. Como entonces hoy también se dilata la llegada de ese esperado fin. ¿Para qué? Para que llegue el reino, si el reino ya está aquí. Desde que Cristo caminó entre nosotros, Él vino a establecer el reino entre nosotros y para eso nos dejó al Espíritu Santo precisamente. Para eso dejó al Espíritu Santo. Y fue el Espíritu el que, viviendo, habitando en aquellos hombres,
inspiró, por decirlo de esta manera, el escribir el Nuevo Testamento. ¿Es una casualidad, amados? ¿O es una causalidad? Y es que, amados, la verdad lo vence todo. Todo. Pero vamos a profundizar un poco más. Pablo, Saulo de Tarso, era un rabino nacido precisamente en la ciudad de Tarso, por eso le llamaban Saulo de Tarso. Fue quien inició las escrituras cristianas con sus cartas a las comunidades, en las cuales divulgaba detalles sobre la buena noticia o evangelio de la venida del reino de Dios. Sí, amado, no solo las buenas nuevas. Déjame darte aún más contexto y que su atmósfera se manifieste poderosamente en ti y en quienes posteriormente vean y escuchen o solo vean o lo que vaya a suceder y lean también. ¿Qué son las buenas nuevas o este evangelio? El para qué de este evangelio o buenas nuevas o el propósito es establecer el reino de Dios. Si no, ¿para qué son? ¿Qué sentido tendría hablar de un evangelio si no hubiese un objetivo y un propósito? ¿Buenas nuevas de qué? ¿Y buenas nuevas para qué? Estas cartas se fueron recopilando y se fueron guardando en las reuniones en casa de los creyentes. Y una vez que fueron expulsados de las sinagogas fue que eso ocurrió. Pero la pregunta es, ¿por qué fueron expulsados de las sinagogas? Primer diseño del código del reino de Dios. Dios tiene que sacarte de la religión para poder darte visión y revelación del reino. Repito, Dios tiene que sacarte de la religión para poder darte visión y revelación del reino. Durante el desarrollo, durante el proceso y ministración de esta serie de mensajes Código Reino, las referencias bíblicas que voy a estar utilizando, amados, son de la versión en español Dios habla hoy. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Con qué propósito? Porque usan un lenguaje muy natural, muy de hoy, muy coloquial, actual, que es muy accesible para que cualquiera lo entienda, incluidos los jóvenes. Porque además hay un desarrollo cristocéntrico y que voy a, si me permite, solo hacer un ejercicio mental y semántico entre el enfoque cristocéntrico del Nuevo Testamento y el de la tradición israelita que se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero es el mismo libro, ¿eh? Y es palabra de Dios los dos, ¿eh? A partir de este momento es que te empezará a sonar, clan, clan, algo del distinto acercamiento e invitación a discernir espiritualmente al que Dios nos quiere llevar en esta serie de mensajes y su ministración. Y es que escucha, en las escrituras judías que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, en el contexto que describen, no existía alternativa para resolver las situaciones límites de la maldad fuera de los códigos que hoy podemos entender de una forma muy gráfica, por ejemplo, en como lo describen en Hollywood. Déjame ser muy concreto. Es una forma dramática de hablar de invencibles, pero también sangrientos héroes, ¿no? Derrocando villanos sádicos para salvar inocentes víctimas. ¿Cómo lo hacen? ¿Por la fuerza? No. ¿Quieres ver la versión moderna de lo que estoy hablando? Ve los Avengers, ¿no? La última película, o la serie de películas de los Vengadores. No sale sangre. Normalmente no recurren a ese truco de las películas de la Segunda Guerra Mundial o del oeste americano, ¿no? Pero violencia hay mucha. Eso es lo que usa Hollywood para dejar claro el punto. En esas películas hay salvadores, pero hay víctimas. Y los salvadores destruyen a los villanos. Eso es un documental, ¿no? Eso es como lo hace Hollywood típicamente, perdón.
el interminable laberinto de intrigas entre estos tres protagonistas, el villano, el héroe, la víctima. Eso es lo que hace a las paranovelas tan fascinantes para mucha gente, ¿no? Por ahí entre 7, 9, 10 de la noche verás a gran parte de la población mexicana pegada al televisor viendo paranovelas, así les digo yo, perdónenme. O para el caso, los nuevos formatos de series en streaming tipo Netflix, ¿no? Por el estilo. Aunque podemos encontrar cosas más educativas y de aprendizaje. En comparación y ajenas a los códigos dramáticos de héroes, de villanos, de víctimas, las narraciones de las parábolas en las escrituras del Nuevo Testamento, de los evangelios y las cartas paulinas, se centran en acontecimientos simples, ordinarios, de la vida. El sembrador, la semilla, los odres para añejar vino, la lámpara, una moneda perdida, un padre que tenía 2 hijos, es decir, eventos cotidianos y rutinarios de la vida, sin ningún interés para un argumento cinematográfico, utilizando la figura que recién compartí. ¿Lo ven? Solo explorando en la mente. Yo sé que ya dicen, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando este hijo de Dios? ¿De qué está hablando este pastor? Te estoy tratando de hacer ver la diferencia entre hablar en la esfera de influencia del reino en el Nuevo Testamento y fuera de la esfera de influencia del reino en el Antiguo Testamento. Porque cuando estás en el reino, el poder es la palabra. El poder de Dios se manifiesta por medio de la palabra. Y en el Antiguo Testamento lo tuvo que hacer físicamente a través de reyes y de grandes héroes, que eran profetas, reyes y otros ungidos de Dios. Pero en donde había luchas, en donde un solo profeta se escabechó a 400 de los profetas de los Baales, los decapitó para acabar pronto. Por ejemplo. Y es que, amados, en esto radica la dificultad para al menos entender y aún mejor discernir el código del evangelio del reino. Estas dos tan diferentes formas de manifestar la verdad de Dios, porque la verdad vence todo. Con la encarnación del Hijo de Dios se opera un cambio sustancial de la relación de Dios con su creación, el hombre. Así como con la manera de neutralizar la tentación y el mal, las consecuencias del pecado. Si antes el código contra el mal era su reducción por la fuerza bruta, como ocurre en el Antiguo Testamento, ahora y a partir del Nuevo Testamento, con la manifestación del Hijo de Dios, de Cristo mismo, será con el diseño del sermón de las bienaventuranzas, que es una plataforma universal del reino de Dios. El entender, o aún mejor, el discernir la dinámica de este código es la llave para recibir, para activar revelación de la redención o salvación ofrecida por Jesús a toda la humanidad, a todos los creados de Dios. Y yo digo amén a eso. Así sea. Y escucha, se trata de un cambio en el código de protección del ser humano contra el mal. En el Antiguo Testamento, la unción se manifestaba en el poderío hacia el hombre, ungido y escogido. Pero un poderío físico, de pertenencias, de territorios, de liderazgo y mandato. Y en el Nuevo Testamento, ese poder y esa unción se manifiestan por medio de la verdad revelada y escrita, que se manifiesta en poder como autoridad, en un liderazgo que no requiere fuerza, sino verdad y revelación, porque la verdad lo vence todo.
Y es que, amados, en la narración evangélica de las parábolas no existen códigos de intrigas épicas, de héroes contra villanos salvando víctimas, como sí los hay en las innumerables y sangrientas crónicas de las escrituras de las israelitas y judías en específico, y nuevamente me refiero al Antiguo Testamento. No se trata de afirmar que unas escrituras sean mejores que las otras. Son palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ahora, prescindiendo de su realidad y de su contexto histórico, podemos conocer consistentemente en las narraciones de las escrituras judías, que es el Antiguo Testamento, una violencia que no aparece en las cristianas del Nuevo Testamento. Y son la misma palabra de Dios. Hay un código positivo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es positivo? Gana. No hay perdedores. ¿Lo ves? No hay perdedores en el Nuevo Testamento. Porque Él perdona a todo y a todos y todos tienen oportunidad. Hay vencedores. Y ese es el reino de Dios. Todos ganan en el reino de Dios. Reemplaza cualquier código anterior. En las escrituras judías no es evidente la existencia o al menos la evocación al reino de Dios, aunque claro, sí una manifestación de vivir entre un reino establecido por hombres ungidos por Dios, porque fueron los judíos, o más bien los israelitas, los que le pidieron un rey a Dios. Lo que tenía instituido en el Antiguo Testamento al principio, a partir del éxodo del pueblo judío de Dios, del pueblo israelita, que los permite salir de Egipto, es profetas y sacerdotes que lideraban y llevaban al pueblo. Y en algún momento el pueblo empieza a clamar para que Dios les dé un rey. Y el primero, acuérdense cuál fue, Saúl. En Génesis, en el capítulo 6, versículos 5 al 7, nos dice la palabra de Dios: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Y dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Oh Señor, permíteme utilizar esta figura que es tan dura. Como si de un inmundo villano de película se tratase, y en este pasaje de la Escritura, Dios destruye a todos los seres vivientes sobre la tierra, exceptuando solamente a 4 parejas humanas y una pareja de cada especie animal que cupieron en una barca, como dice en Génesis 7:17. Es una figura muy fuerte, es real, pero es muy fuerte. Salvo 4 parejas y 2 parejas de cada especie de animal, acabó con la humanidad. ¿Ese es el Dios que conocemos en el Nuevo Testamento? No. Ese no es el Dios que conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 2 cosas: el amor y el reino de Dios. Porque el poder como se manifiesta en el Nuevo Testamento es por medio del amor de Dios inundando tu vida y tu corazón. De ahí la noción que tienen algunos de Dios como si fuese, un villano intransigente y vengador. Y por eso es que muchas religiones se manifiestan de una manera tan violenta. Una en concreto, no voy a entrar en detalles.
El Espíritu Santo cambia los códigos de protección contra el mal y nos entrega una llave de reino. Y de esto nos habló el Señor hace 2 años en esta congregación, cuando nos habló en aquella serie de Esther, habiéndole dado a Ciro una llave de reino, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos entrega una llave de reino. Otro ejemplo, para forzar al villano, Faraón, a librar a su pueblo de los opresores egipcios, dice Éxodo 12, versículos 29 y 30. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel, y también las primeras crías de los animales, y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto, dice la palabra de Dios. ¿A qué recurrió Dios, entre otras cosas y calamidades? Para que Faraón cediera y dejara ir a su pueblo de Egipto y se fueran libres. Entre otras cosas, acabó con todos los primogénitos de toda casa de los egipcios. Y si han leído, al menos leído parte o todo el Nuevo Testamento, díganme un solo lugar en donde Dios recurre a eso. Todo su poder se manifiesta con amor en el Nuevo Testamento. Cuando uno lee estas cosas en el Antiguo Testamento, parecería un previo del Holocausto, ¿no? De ahí la noción que tienen algunos de un Dios como policía buscando, como si de un cazador se tratase a su presa, y en ello a quien castigar por algún desliz. Es más, muchos hoy, todavía aún entre hermanos en Cristo, piensan, creen que esto es así. Que es un Dios como si fuera un padre castigador. Y no, hermanos, Dios no es un padre castigador. No lo es. Esto fue antes de Jesús y del reino de Dios. El Espíritu Santo cambia los códigos de protección contra el mal, entregándonos una llave de reino. ¿Cuál es esa llave, amados? El amor, que es el arma más poderosa del reino de Dios. Moisés es descrito como el superhéroe que destruye el ejército de Faraón con solo sus brazos extendidos, dice en Génesis. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y al cielo el Señor los hundió en él, acabó con todos los egipcios ahí que perseguían. Se ahogaron. Al volver al agua a su cauce normal, versículo 28, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado de Faraón quedó vivo. Ni uno. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca entre 2 murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Palabra de Dios. Amén. De estas historias es que hay noción o idea o percepción que tienen algunos de un Dios como un mago. Es más, muchos cristianos lo tratan y oran a Dios clamando a Dios como si Dios fuera un Dios de cosas, sí, sobrenaturales, por supuesto, pero como si pudiera operar a capricho de los deseos y necesidades de alguien en particular. Y otra vez, esto fue antes de Jesús y del reino. El Espíritu Santo cambia los códigos de protección contra el mal y nos da una llave. Una llave que recibes en amor y ese es el poder de Dios, esa es la llave, pero que no va a ocurrir si tú no crees en Dios y le crees a Dios, porque es muy fácil creer en Dios, no tan fácil creer todo lo que Dios te dice y te promete. En otra historia también del Antiguo Testamento, un superhéroe adolescente de 13 años de edad llamado David
mata a un gigante de 3 metros llamado Goliat con una piedra, y dice en 1 Samuel capítulo 17 versículos 48 y hasta el 51, el filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Y así fue como David venció al filisteo con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Y después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. De esta historia, amados, amén, la noción que tienen algunos, en mi entender, de un Dios que supuestamente elige a alguien como rescatador, como héroe, para hacer lo que le venga en gana contra los peores opresores villanos, y así salvar a las pobres víctimas. Esas son las historias que les gustan normalmente a la gente escuchar. No les gustan tanto la del héroe que solo con el poder de la oración vence el mal. No es tan atractivo, por decirlo de esta manera. Hasta aburrido es para algunos. Billy Graham murió a principios de este año. En su vida hubo testimonio, al menos documentado públicamente, en ningún video, en ninguna grabación, en ninguna reunión en donde él haya estado, que él haya levantado la voz una sola vez. Que no haya sido para hablar de la palabra de Dios, del reino de Dios y de la salvación. El pastor de los presidentes fue llamado Billy Graham. Jamás levantó su mano que no haya sido para adorar a Dios y dejar claro el punto que este Hijo de Dios quiere dejar claro. No se trata de ti y de mí, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores y de restablecer su reino aquí en la tierra. Derechos que fueron perdidos en aquel pecado original, en aquel huerto del Edén. Al comer de la fruta del árbol prohibido, cediendo los derechos que les habían sido entregados por origen y creación a la serpiente, a Satanás, que por eso es llamado hasta hoy el príncipe de este mundo. Entonces, amados, ¿qué estamos haciendo para restablecer el reino de Dios y ser nosotros como hijos de Dios los reyes, los príncipes, como hijos y coherederos del rey que somos, y no Satanás el que gobierna? Pero todo esto otra vez fue antes de Jesús y su reino. Nuevamente el Espíritu Santo cambia códigos de protección contra el mal, entregándonos una llave de reino. Sansón, el inspirador de la serie moderna de Superman, derrumba las columnas del templo de Dagón, donde se reunían los filisteos enemigos acérrimos del pueblo elegido de Dios. Jueces 16, versículos 29 y 30 dice: luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus 2 manos contra ellas gritó: mueran conmigo los filisteos. De ahí la idea de Dios como Salvador que destruye al villano demonio para rescatarnos a nosotros, pobres víctimas. Pero todo eso fue antes de Jesús y el reino, y esta llave que nos entrega. La historia se repite con Josué al entrar a la tierra prometida. Y esta confusión entre el bien y el mal, el caos que se genera, Jesús les va a decir más tarde a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan, versículos 2 al 4, los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios.
Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de lo que ya se había dicho. Palabra de Dios. Amén. Juan 16, versículos 2 al 4. Los expulsarán de las sinagogas. ¿Dónde empezó el cristianismo, hermano? Con judíos convertidos, creyentes de Cristo, expulsados de la sinagoga porque creían que el Mesías ya había venido. Yo nací en cuna católica. Creen en Dios, pero creen en la Virgen y creen en los santos. Cuando yo manifesté desde joven, desde adolescente, mi fe en Cristo y solo en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, hubo cierta incomprensión en mi casa, pero finalmente vivía con ellos y era un adolescente. No entendía yo que lo que pasaba es que me había hecho cristiano, porque no creía en los santos ni en las vírgenes. No tengo nada contra mis hermanos católicos, al contrario, nos une el Padre, nos une el Hijo y nos une el Espíritu Santo. Y no estoy hablando tampoco de ecumenismo. Hablo de que somos parecidos, primos si así quieren, cercanos. Que Dios y que el Espíritu Santo y que el Hijo se encarguen de quitar las diferencias y que nos hagan uno. No soy yo quien los va a juzgar. Pero yo nací en una casa así. Y cuando ya adulto y ya casado y ya con hijos, entendí que yo ya era cristiano y simplemente di los pasos para continuar mi fe. Mi familia me rechazó en un momento. Hoy no es así. Doy gloria y gracia de Dios, que hoy hasta me buscan para orar, para clamar, para recibir, para estar en unidad de lo que Dios quiere. Eso es el cambio de código de acceso al reino del que Dios nos está hablando aquí, porque lejos de proscribir, perseverar en el amor y en la verdad, porque la verdad vence todo. Ahora, amados, si nos quedamos con todas estas porciones del Antiguo Testamento en la palabra de Dios, las cuales ocurrieron antes de este tiempo de inicio, de este startup del reino de Dios, y ahora ya tiene sentido el título del mensaje, Startup Reino, porque estamos dando inicio, estamos arrancando reino, que fue lo que vino a hacer Jesús. Y nos vamos a quedar en un tiempo equivocado si hacemos eso y nos quedamos en el pasado, si nos quedamos solo en el Antiguo Testamento. No porque no haya nada que aprender, hay mucho que aprender de lo que Dios nos habla en el Antiguo Testamento también. Pero Él quiere lo que Jesús enseña, que establezcamos ahora y no esperemos a estar allá en la presencia de Él, desde hoy acá el reino de Dios. Nuestro Padre quiere que conozcamos que Él está al frente de su pueblo, de ti, de mí. Y que si alguien es enviado por Él para hacer algo en su nombre, es Él y solo Él el que le va a dar gracia, unción y poder. Gracia, unción y poder. Jueces en el capítulo 7, versículos 2 al 7, dice, el Señor le dijo a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De este modo Gedeón lo puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose solo 10,000. Pero el Señor insistió, son muchos todavía, llévalos a tomar agua y allí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Versículo 5, Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua y el Señor le dijo, aparta a los que beban agua en sus manos lamiéndola como perros de aquellos que se arrodillen para beberla. Y los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor les dijo a Gedeón, con estos 300 vas a salvar a todos. Y con ellos voy a derrotar
a todos los madianitas. Todos los demás pueden irse. Y así, amados, Dios le dio victoria a Gedeón con solo 100. Con solo 100. En el Nuevo Testamento, por el contrario, las parábolas hablan de trigo, de señales de reino, que es la historia del hombre según Dios, y la cizaña, señal de la historia del hombre según el hombre. Van a crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha, hasta el regreso de Cristo resucitado. Dicho de otra forma, Cristo va a regresar cuando su reino esté siendo establecido en la tierra. No antes. Cristo va a regresar cuando su reino esté siendo establecido en la tierra. Así que hay que preguntarnos, ¿y estamos estableciendo ya el reino? Si ni en unidad estamos, hermanos. Ni en unidad estamos. No nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros, más bien defendemos más la denominación que el reino. Y perdón que hable así de fuerte, pero Dios me pide y a eso me levantó a hablar claro y duro. No por eso, no con amor. No te estoy diciendo ni proscribiendo a nadie que defienda la denominación. Amados hermanos, son bienvenidos. Pero piénsate bien. Primero es Dios, no la denominación. Primero es el reino, no la denominación. La presencia del reino de Dios por medio de su Hijo amado, que sirve como dique de contención contra el mar por la fuerza invencible del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuando había de llegar el reino de Dios y él les contesta: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Amén. La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver, dice Lucas 17:20, amén, lo dice Cristo mismo. Y es que este nuevo código es una llave de acceso al reino que está fundamentado en el amor, aunque no cualquier amor. No cualquier amor. Este código de amor es de un amor al prójimo. Un amor gana, gana, un amor más, un amor victoria, victoria, un amor en donde todos ganan, porque como aquel mensaje del CIL cristiano, ¿se acuerdan hace unas semanas? En donde no te preocupas de tu espalda porque los demás te cuidan tu espalda, así como tú cuidas la espalda de los demás. En ese diseño, que es un diseño de reino, que es un diseño de amor al prójimo, es un diseño de reino, código reino, código de amor, código que cambia el Espíritu Santo, código gana, gana. Se trata del amor ágape de Dios, de un amor sacrificial, de un amor que está dispuesto a dar la vida por el prójimo. Ahora, amados, es nuevo porque con el reino, el poder invulnerable e infinito del Espíritu Santo se convierte en el único antídoto contra todo mal, contra todo avance de Satanás, del príncipe de las tinieblas en este mundo. No era así antes de la encarnación de Jesús. No era así antes del sacrificio de Jesús. No era así antes de la resurrección de Cristo después de 3 días de haber partido en carne, al haber sido crucificado y resucitado en cuerpo, alma y espíritu para luego ascender al cielo a la derecha del Padre. Pero es tu decisión, es tu decisión. Y hay mucho trabajo que hacer para establecer el reino. Y como ya nos ha dicho, empieza el trabajo sobrenatural cuando tu trabajo natural acaba. Es decir, agótate, termina con toda tu fuerza, utiliza todos tus dones espirituales y todos tus talentos naturales y verás la gloria de Dios entonces. Y verás su obra sobrenatural entonces. Juan en el capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes, los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son
discípulos míos. Amados, es nuevo porque antes de la encarnación no estaba la presencia del Espíritu Santo. Antes de la encarnación no estaba la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Los discípulos originalmente no comprendieron, no discernieron la verdad y el código del reino de Dios hasta la venida del Espíritu Santo, después de la resurrección de Cristo, lo cual ocurrió en un aposento alto el día de Pentecostés. Hasta entonces comprendieron. Porque entonces su palabra, la palabra de Dios se hizo y se sigue haciendo verdad y vida a partir del Pentecostés. Porque la verdad empezó a vencer todo entonces. Porque la verdad se convirtió junto con el amor en el máximo poder de Dios. A sus compatriotas les fue incomprensible la prédica y conducta de Jesús, que habiendo nacido bajo el yugo político económico romano, tan humillante e ignominioso para todos sus pueblos esclavos, viendo a Jesús comportarse con humildad y en amor, y manifestando poder no con la violencia, no como un Mesías político, sino como un ungido espiritual e Hijo de Dios. El código del reino marcó la pauta, marcó el camino y el tiempo, el timing justo, el ritmo de su ministerio entre nosotros, ajeno a toda lógica. Porque a Dios, mis amados, no hay que entenderle. A Dios solo hay que creerle. El código del reino marcó esa pauta. En vez de luchar contra el régimen político, Jesús cura al criado preferido de un abusivo centurión romano. Y no solo lo cura, sino que también afirma: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre, Mateo 8:10. Luego, a la mujer adúltera que en cumplimiento de la ley de Moisés querían matar a pedradas los conocidos, quizá amigos de su marido, y les dice en Juan 8:1, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y es que el perdón a partir del amor de Dios es un muro contra la tentación, para que el mal y su destrucción no prosigan. Jesús no se protege de las maquinaciones diabólicas que lo llevaron a lo que hoy equivaldría a la silla eléctrica, a la cruz, a esa lenta, a esa agónica muerte en esa cruz, que nos describe Juan en el capítulo 19, versículos 17 al 27. Y también el resto de discípulos, muertes parecidas, excepto Juan. De la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, de lo cual nos habla su palabra en Éxodo 21, 24 al 25 en versículos. Lo transforma, lo reforma, hace algo nuevo completamente, sorprende en un de repente para perdonar al hermano hasta 70 veces 7, como nos dice en Mateo 18, 22. Y luego sigue, y si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, como nos dice en Lucas 6, 29. Pero después de preguntar, eso sí, en Juan 18, 23, si he dicho algo malo, si he dicho algo, una sola cosa mala, dime, ¿en qué ha consistido? Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Cuando resucita Jesús, se aparece a Pilatos, y los soldados que lo lincharon para sacarle la lengua y burlarse de ellos, podría haberlo hecho, ¿no? Pero si pregunta a sus amigos que le dieron la espalda dejándolo solo en Juan 21:15, ¿me amas? ¿Me amas? Y esto explica por qué los primeros 3 siglos de la era cristiana llenan un océano de sangre inocente de mártires. La historia del hombre, según el hombre, es la otra cara de la moneda de la historia del hombre, según Dios.
La historia del hombre según el hombre es completamente distinta de la óptica, de la visión, del propósito, del diseño de la historia del hombre según Dios. Es una verdad nueva, transformada. Déjenme utilizar esta palabra rara, metanoizada, si existiese ese vocablo. Porque implica un cambio radical, ir en otro sentido. Implica un cambio fundamental. Implica una reforma, implica una transformación, una revolución de amor, implica una innovación, implica esta startup reino. Este código, este cambio, esta llave de acceso en esta actividad de Dios para acceder al reino, para la historia humana y para esta comunión entre el diseño original en Israel, Antiguo Testamento, con el diseño nuevo del reino en el Nuevo Testamento. Y que están en el mismo libro, por una razón. Es una nueva estrategia para erradicar la lucha fratricida en este mundo, causada por la tentación y el mal. Pero en vez de la violencia, manifestándose la unción, el poder de Dios en la violencia, la capacidad de guerrear, de hacer batallas del Antiguo Testamento, por la unción, la gracia, el amor y el poder de la verdad que vence todo en la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Y escucha esta reflexión que es personal y que te dejo para ir terminando, amado. El día que vivamos como una familia de hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre, todos tendremos iguales derechos e iguales deberes. Repito, el día que vivamos como una familia de hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre, todos tendremos iguales derechos e iguales deberes. Clamo a Dios para que así sea. Y este hermano que me invitó recientemente a este grupo, Oremos México, hermano Salomón, cuando veas y recibas este mensaje, me decía, ay pastor, te estoy hablando muy igualadamente. Y yo le decía, soy hijo de Dios igual que tú. Claro, uno respira respeto y lealtad, pero tú también, y tú también esperas respeto y lealtad. Porque el título pastor no me hace ni más grande, ni distinto, ni mejor, pero tampoco menor ni peor que tú. Simplemente quizá más responsable por lo que implica serlo. Delante de Dios, no delante del hombre. Y ese día que vivamos como una familia y todos seamos iguales delante del Padre, ni más, ni menos, ni mayores, ni menores, ni mejores, ni peores, tendremos entonces relaciones ganadoras, de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria. Y es que, amados, les exhorto en el amor del Señor a que vuelvan y escuchen nuevamente este mensaje de un Sil cristiano que el Señor nos compartió unas semanas atrás. Porque todos tenemos que cuidarnos unos a otros. No tenemos que preocuparnos por nuestras espaldas, porque hay otro hermano y otros hermanos que me cuidan las espaldas, como yo le cuido las espaldas a ustedes y a ustedes, por ejemplo. ¿Cómo? En oración. En oración. Y concluyendo, amados. Apenas estamos con este primer mensaje, Startup Reino, esta nueva serie, Código Reino. Estamos arrancando esta serie de mensajes y la administración del Señor para entregarnos sus diseños y códigos del reino. Y luego de este arranque, Él, Dios mismo, nos irá llevando a lo largo de todo un proceso y sus diseños para llevarnos en la próxima asamblea a ministrar cómo recibieron sus 12 apóstoles de Jesús el entendimiento y el discernimiento del reino de Dios. Vamos a orar, amados, para que el Padre mismo y Dios mismo active, bendiga y dé visión y revelación de todo lo que hoy el Señor nos ha proveído y nos ha ministrado. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, esta ministración preciosa,
profunda, Señor, en revelación, larga, Padre, poderosa, Señor, porque has hablado tú, Señor, has hablado tú. Te pido, Padre, que bendigas a todos quienes se han unido, Padre, a quienes han escuchado, o luego, Padre, muevas en sus corazones, Señor, el que lo hagan, que escuchen, que vean, que reciban este diseño, y con ello bendición, unción y gracia, amor y poder, Padre mío, para que sus vidas, Padre, a partir de este código reino, Padre, de este código reino, Padre mío, reciban transformación y su vida sea metanoia pura, cambio de rumbo, Señor. Arranquen a establecer reino, Padre, en sus vidas y reciban bendición y revelación, Padre, como lo has hecho con la de este hijo tuyo y la de muchos otros, más rápido, más lento, pero siempre de victoria en victoria, gana, gana, como es cuando hablamos de tu reino y de tu bendición, unción, amor, gracia y poder. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén, Señor, y amén. Dios los bendice. Dios los bendice. Se escucha tu voz hablándome, se siente tu amor llenándome. Hoy veo venir tu ayuda a mí. Me dice no temas, estoy aquí para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí. Ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir algo nuevo comienza para mí. Se escucha un río descender, inundando todo alrededor. Se ve la cosecha lista ya, y yo me preparo a celebrar, para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se acerca para mí. Ya se siente un viento de victoria hacia mí. Se cumple la promesa y el cielo se abre a mi favor. Hoy desciende la lluvia